todos. En primer lugar, gracias por estar al otro lado de la pantalla. Me presentaré. Soy Leonardo Cárdenas, soy socio del área fiscal y tributaria de AGM Abogados. Estamos aquí para hacer una segunda sesión. Ayer ya hicimos una sobre un tema que creo que, si no de rabiosa actualidad, sí que realmente es importante, interesante más que nada, porque estamos sumidos en una situación poco agradable, como es todo este tema de la pandemia, donde muchos clientes nuestros han fallecido, familiares de clientes nuestros, y durante esta pandemia ha dado lugar a una de las subidas que vamos a tener que sufrir los próximos meses, como es la subida en el impuesto sobre sucesiones y donaciones en Cataluña. Motivo por el cual, hablando con Joan Torres, que es el jefe de formación de la vuestra asociación, y con el vuestro presidente, Joan Torres, el presidente de la vuestra asociación, y José Amate, el presidente de formación, se decidió poder compartir con vosotros esta sesión a fin de efecto de que tuviéramos todos conocimiento de en qué va o no suponer esta modificación de la normativa. Agradecer también a Lourdes, que siempre está ahí, que al final es una persona, la verdad es que entrañable y muy eficiente, que nos ayude también a compartir con vosotros esta sesión. Vale, la normativa, como os decía, impuesto de carácter estatal, cuya capacidad normativa la regula el Estado, pero si bien es cierto que determinados aspectos del impuesto puede ser regulado por el impuesto por las comunidades autónomas. Como os comentaba con respecto al tema del impuesto de carácter estatal, cuya capacidad normativa pertenece al Estado, si bien hay determinados aspectos del impuesto que está regulado o pueden regular las comunidades autónomas. Con lo cual, la normativa que siempre tendremos que tener presente es la Ley 29 de 1987, que es la Ley Estatal del Impuesto de Sociedades. El Real Decreto que os digo aquí es un reglamento del impuesto que está modificado. Lo que sí tendríamos que tener presente siempre es el Real Decreto 1701 de 1999, que habla sobre todo sobre las reducciones para empresa familiar, que será de aplicación. Como bien sabéis, precisamente como la Generalitat, en este caso, porque lo que vamos a hablar es de la ley del impuesto, va a afectar a contribuyentes que no solamente residen en Cataluña, sino a herencias y donaciones cuya normativa sea aplicable a la comunidad autónoma de Cataluña, es decir, que sean sucesiones en las que el causante tuviera residencia fiscal en Cataluña, o bien donaciones donde los bienes estuvieran radicados aquí en España, en Cataluña, cuando fueran inmuebles, o bien cuando el donatario sea residente en Cataluña. ¿De acuerdo? La norma catalana regula también diferentes aspectos del mismo de forma más pormenorizada que la norma estatal, por cuanto, como bien sabéis, en función de o en base de la Ley de Financiaciones de Comunidades Autónomas, que es la Ley 22/2009, que lo que venía a establecer era la distribución de las competencias normativas y cesión de tributos para la financiación de las comunidades autónomas de las diferentes figuras tributarias que tenemos en este país. Como bien sabéis, la renta, por ejemplo, el 50% es competencia de la recaudación, es competencia de la comunidad autónoma, en este caso de Cataluña, o el impuesto de sociedades o el IVA, el impuesto sobre sucesiones o el impuesto de patrimonio. Entre otros, la recaudación y la liquidación del impuesto es competencia exclusiva de la Generalitat de Cataluña. En base a esa ley de financiaciones, donde se establece en el artículo 48, entre otras cosas, cuál es la capacidad normativa de las comunidades autónomas en respecto al impuesto sobre sucesiones y donaciones, allí lo que está diciendo es que las comunidades podrán regular sobre la tarifa del impuesto. Cataluña tiene una tarifa especial diferente a la que tenemos a nivel estatal, ¿vale? Tiene la cuantía y coeficientes de patrimonio preexistente, que también ha regulado sobre el mismo y también son diferentes a los que hay en cualquier otra comunidad o incluso a la normativa estatal para los no residentes. Las deducciones y bonificaciones en la cuota. Vosotros sabéis que las comunidades autónomas no solamente pueden mejorar determinadas reducciones
y bonificaciones que tiene la norma estatal, sino que puede crear reducciones y bonificaciones propias, como es el caso que ha hecho la Generalitat. Incluso, pues evidentemente, como último colofón de todo esto es la gestión y la liquidación del impuesto. Todo este marco normativo es importante tenerlo presente para saber, ante cualquier herencia que nos encontremos, cuál es la normativa aplicable que deberé de aplicar, porque podemos tener el caso de un ciudadano que no tenga la residencia fiscal, que sea a efectos del impuesto sobre la renta, residente fiscal en Cataluña, por cuanto pues, ha pasado más de 183 días en el ejercicio, pero ya sabéis que para que uno sea considerado residente fiscal a efectos del impuesto de sucesiones, tiene que estar el periodo más largo de los últimos 5 años antes de su fallecimiento. ¿Qué significa eso? Que si tenemos una persona que ha fallecido en el año 2010, 2020, lo que tendremos que comprobar es que como mínimo haya estado viendo todo durante más de 2 años y medio antes de su muerte en Cataluña para que la normativa aplicable sea la catalana y no sea la de otra comunidad. Eso se hace a fin y efecto precisamente de evitar deslocalizaciones interesadas cuando pues, las personas están muy mayores, sean muy o tengan determinados patrimonios y se intente, pues evidentemente, sobre todo en tema de muertes, pues aplicar a la carta cuál es la normativa fiscal que más le interese. En este caso, saber que la normativa que siempre deberemos de aplicar será aquella en la que el contribuyente haya tenido la de la comunidad en la que el contribuyente haya tenido su residencia durante más de 2 años y medio anteriores a su muerte. ¿Vale? Las reducciones y bonificaciones que ha creado la Generalitat, las más importantes o que ha modificado, ha sido la de la vivienda habitual. Sabéis que en Cataluña la normativa permite que hasta €500.000 puede llegar a este exento del impuesto sobre sucesiones, el 95% del valor de la vivienda hasta €500.000. La transmisión por donación o por sucesiones de empresas o negocios familiares o empresariales o profesionales, o la de participaciones en entidades mercantiles, en las que sirva de sustento su principal fuente de recursos sea esta sociedad, las de parentesco y personas grandes. Vosotros sabéis que el impuesto sobre sucesiones y donaciones es un impuesto directo, por cuanto lo que hace es que grava la renta percibida o adquirida como consecuencia de esta transmisión lucrativa, tanto sea por muerte como por donación, o en su caso, además es un impuesto directo, es un impuesto personal, porque lo va a pagar directamente la persona que se beneficia de dichos bienes, y es progresivo. Cuanto más recibo, más impuestos voy a pagar, como el impuesto sobre la renta. Además, como el parentesco, cuanto más alejado esté del causante, del fallecido, en el caso del donante, el impuesto o el coeficiente que se va a aplicar a la cuota, es la consecuencia, va a ser que el impuesto a pagar sea superior. Por lo tanto, todo eso el impuesto lo va a tener presente. No es lo mismo heredar de un padre que heredar de un amigo o de un conocido. Por lo tanto, es importante tenerlo presente. También regula, evidentemente, de forma singular, los seguros y cualquier otro tipo de bienes. Antes de entrar en materia con respecto a exactamente qué es lo que ha supuesto esta reforma, qué es lo que supone esta reforma del impuesto de sociedades, lo que debemos de plantearnos es por qué es necesario planificar una herencia. ¿Vale? Vosotros sabéis que cuando una persona fallece sin testamento, lo que se abre aquí es la sucesión intestada, con lo cual es la ley la que dice exactamente quiénes son los que deben o no de recibir esos bienes, cuáles son los derechos legitimarios, cuáles son los derechos en su caso del cónyuge viudo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando resulta que el causante lo que ha hecho ha sido recoger su voluntad en un testamento, lo que estamos haciendo es que estos bienes que esta persona tiene se destinan o se adjudican a las personas que él ha designado. Por lo tanto, planificando la herencia, lo que vamos a recoger es la voluntad del testador. ¿Vale?
Además, eso lo que va a permitir es que vamos a poder adaptarnos a la realidad familiar y económica de la familia o de los herederos. ¿Por qué? Porque evidentemente vosotros sabéis que cada familia es un mundo y además hoy en día hay matrimonios de primera, de segunda y de tercera unión con hijos de distintos padres o madres, y eso evidentemente va a generar que, bueno, pues la dispersión de las personas que pueden percibir o no bienes como consecuencia de una herencia son muchos y por lo tanto hay que tenerlo presente. Su situación económica no puede ser la misma, las causas de necesidad de una persona u otra también, no es lo mismo tener niños pequeños que tenerlos ya mayores y colocados, como coloquialmente se dice, o tener a tu mujer que ha estado batallando contigo, o marido que ha estado trabajando contigo durante muchos años, y al final pues estamos ya con personas jubiladas y puede ser, evidentemente, el interés que hay que proteger es el de esa persona, ¿no? Esto además lo que va a hacer es que planificando la herencia, lo que vamos a intentar es intentar, porque ya sabéis que las herencias siempre que hay dinero de por medio y problemas, evitar conflictos familiares post-mortem. Si lo que hacemos es que no planificamos la herencia, dejamos la intestada, o bien hacemos un testamento de forma muy sencilla en la que dejamos todo a partes iguales, lo único que vamos a generar van a ser problemas entre los hijos y entre el cónyuge, por cuanto puede haber en muchas ocasiones, los hay además, son problemas para no tanto la adjudicación de los bienes, sino sobre todo para posteriormente esa gobernanza sobre dichos bienes o ese disfrute de esos bienes de forma conjunta y mancomunada, lo cual muchas veces puede ser un problema. Con lo cual, planificando la herencia, si lo que hacemos es que distribuimos la misma de una forma individual o en función de los bienes y sobre todo en función de la familia, podemos llegar a evitar esos conflictos, ya que evidentemente lo que siempre podemos decir es que ha sido cuestión del padre o de la madre, que eran los titulares de esos bienes los que han decidido cómo querían distribuirlos, porque además no todos los hijos se portan igual y a veces eso también hay que tenerlo presente, ¿verdad? Hay que tener también presente la carga de los impuestos. Sabemos que cuando lo que tenemos es un patrimonio inmobiliario, que es lo que estamos cediendo en herencia, pues la herencia es ilíquida. ¿Por qué? Porque tenemos a lo mejor un gran volumen económico en cuanto a la valoración de dichos bienes, pero realmente lo que no hay es liquidez, no hay dinero para pagar impuestos, no solamente impuestos de sucesiones, sino impuestos de plusvalía municipal, que ya sabéis que cada vez es más y más importante, ¿vale? Yo diría que hoy en día casi más que el de sucesiones. Ya veremos con la reforma, pero desde luego, antes de esta reforma que ha entrado en vigor el día 1 de mayo, desde luego que sí. Con lo cual, siempre es importante el que podamos hacer una planificación de esos impuestos para intentar que le queden a los hijos de nuestros clientes la mayor parte de bienes y no tengan que pagar muchos impuestos. Es evidentemente en función de la carga fiscal que tengamos y en función de la atribución que hagamos, si damos bienes bonificados o damos bienes exentos, puede tener también su interés. A su vez, también hay que revisar el tema del impuesto sobre el patrimonio, tener presente que con un tema que después comentaremos, veremos que el impuesto del patrimonio va a ser una figura en los próximos años a tener muy presente, porque va a significar un incremento de la presión fiscal más importante de lo que hoy en día ya es, y por lo tanto, en función de cómo adjudiquemos los bienes en herencia, posteriormente pues podemos tener que la carga fiscal de este impuesto sea superior, ¿vale? Sencillamente es para tenerlo en cuenta. Y después, como últimos dos motivos con respecto al tema de la planificación de la herencia, es que evidentemente la muerte, no por decir que no va a venir, no va a suceder. Es decir, siempre se va a acordar de nosotros. Yo lo único que sé es que todos los que estamos al otro lado de la pantalla, y el que habla el primero, se va a ir de este mundo. Por lo tanto, es evidente de que, bueno, pues más tarde, más temprano, tendremos que hacer un planteamiento de qué es lo que queremos hacer, de todo el esfuerzo que hemos acumulado durante nuestra vida y muchas veces del esfuerzo de nuestros padres, y cómo lo podemos transmitir de una forma ordenada para que generar los menos conflictos, no solo económicos o fiscales, sino sobre todo familiares,
para nuestro plebe, para nuestros hijos, etcétera, ¿no? Y también deciros una obviedad, sobre todo porque a veces vienen los clientes y no hago testamento porque si hago un testamento me voy a morir. Oiga, mire usted, si yo de verdad, llevo ya muchos años trabajando en la profesión, como seguro que muchos de vosotros, y yo no conozco a nadie que se haya muerto por hacer un testamento, ¿vale? Sí que conozco gente que se iba a morir y que ha hecho un testamento el último día de su vida, los 2 últimos días. Pero, vamos, no por hacer testamento te vas a morir. Que te vas a morir seguro, pero que no te vas a morir de forma inmediata también lo es. Con lo cual es importante a veces plantearse las cosas por qué las hacemos o no. ¿En qué consiste la reforma? ¿Vale? Pues en la reforma evidentemente ha sido una ley ómnibus en donde se han modificado determinados aspectos de la tributación, no solamente del impuesto sobre sucesiones y donaciones en Cataluña, sino muchas más cosas. Se han modificado diferentes tasas de la Generalitat, se han creado nuevas, se han modificado determinados impuestos propios que teníamos, pero sobre todo las figuras impositivas más importantes o efectos de recaudación más importantes que teníamos y que más nos afecta, por lo menos de forma directa, por cuanto lo sentimos mucho más, porque claro, o bien pagamos el impuesto de la renta, o bien pagamos el impuesto de transmisiones cuando adquirimos bienes o bienes inmuebles, o bien cuando adquirimos bienes por herencia, por donaciones, son los que se han modificado. La reforma que ha habido ha sido fundamentalmente en el IRPF, en incrementos de tipo de renta, para aquellos contribuyentes cuya base imponible se encuentra entre los 90 y los 175.000 euros, con incrementos medios del 2% adicional al que ya estaban soportando, con lo cual es evidente de que la presión fiscal en el año 2020 será superior. A esto habrá que añadir, en su caso, la que soportemos con la que haga el Estado, el gobierno de España, con respecto al tramo dependiente del gobierno estatal. Con lo cual, lo que sí es cierto es que con ocasión de esta pandemia que hemos sufrido o estamos sufriendo, ya hemos visto lo que ha pasado en Lleida, los impuestos se nos van a incrementar de forma significativa, ya veremos hasta cuándo, y habrá que intentar jugar con eso y sobre todo intentar estudiar la mejor fórmula para que los clientes tengan una menor carga fiscal que la que tendrían si no planificaran las cosas, ¿vale? Con respecto al impuesto de transmisiones patrimoniales y a JDE, las principales novedades que existen es que las empresas inmobiliarias, aquellas que aplicaban al tipo de empresas dedicadas a la compraventa de inmuebles, que lo que estaban soportando un tipo impositivo en las transmisiones de bienes del 10%, hasta el 1.000.000 de euros, y el 11 en siguiente, si os acordáis, tenían una bonificación del 70% sobre el impuesto, es decir, realmente iban a pagar un 3% aproximadamente, pero el compromiso que tenían es que en el plazo de 5 años transmitieran esos bienes nuevamente y a terceros para que constituyera su domicilio, su alojamiento, o bien una empresa también del sector inmobiliario, y tenían un plazo de 5 años para su cumplimiento. A partir de ahora vuelven a ser 3, con lo cual las operaciones realizadas a partir del 1 de mayo, el plazo que van a tener estas empresas solamente va a ser de 3 y no de 5. Si se ha modificado alguna cosa en beneficio del contribuyente, pues por ejemplo el tema de los contratos de arras, cuando depositamos las arras ante notario, por cuanto antes evidentemente se devengaba el impuesto de actos jurídicos documentados y eso implicaba pues evidentemente una carga fiscal si realizamos esas operaciones ante notario, un sobrecoste. No solamente tenías el coste de la escritura notarial, sino además el del impuesto de actos jurídicos documentados, ¿vale? Y se declaran exentas esas operaciones, con lo cual lo que hace es que se facilita que se puedan formalizar esas operaciones en garantía sobre todo del adquirente de los bienes, ¿no? O las familias monoparentales, que también se les reduce el tipo para la adquisición de su vivienda habitual, más otras pequeñas modificaciones que han habido. Lo importante, todas estas modificaciones entran en vigor a partir del día 1 de mayo del 2020. Significa que todos aquellos, cuando estamos hablando de herencias, todos aquellos fallecimientos ocurridos antes del 1 de mayo se regularán con la normativa antigua,
todos los acaecidos a partir del 1 de mayo, el Día del Trabajador, serán con la nueva normativa, con los nuevos criterios aplicables en función de la reforma operada. Eso significa, ya veremos, que la diferencia puede ser importante el haber muerto en un día u otro. Igual estaremos hablando de donaciones, las donaciones hechas hasta el 30 de abril, norma anterior, a partir del 1 de mayo, norma nueva. A esto hay que tener presente también el proyecto de ley de presupuestos y medidas fiscales del 2020 del Gobierno español. Sinceramente, con todo este tema de la pandemia, no sé cómo va a quedar la ley de presupuestos del Estado. No sabemos si lo que va a empezar, perdonad que se ha movido esto, lo que va a motivar es que se apruebe la ley de presupuestos del Estado con efectos retroactivos en determinados impuestos a día 1 de enero, o bien se aprobarán con efectos desde la fecha en que se aprueba, o bien directamente iremos a la negociación del año 2021. Lo que sí, porque tener en cuenta que en teoría los presupuestos se tienen que aprobar antes de la finalización del ejercicio, antes del inicio del ejercicio siguiente, ¿vale? Salvo excepciones. Con lo cual, en las medidas que habían y que seguro que se van a incorporar, muy posiblemente, había modificaciones con respecto al IRPF, al impuesto sobre el patrimonio y otros impuestos. Los principales ejes de la reforma del impuesto a sucesiones y donaciones en Cataluña. Hemos dicho que, oye, la Llei 5 2020 lo que ha hecho ha sido modificar determinadas figuras impositivas, crear nuevas tasas, aplicar determinados beneficios fiscales, pero con respecto a la ley del impuesto de sociedades, ¿cuáles son los principales ejes de esa reforma? Con independencia de que ahora lo desarrollemos un poquito más, los principales ejes de esa reforma ha sido lo que os he dicho al principio de la sesión. Primero, un incremento importante con respecto al impuesto de donaciones. Perdón, un segundito, por favor. Vale. Un incremento importante con respecto al impuesto para las herencias y donaciones entre padres e hijos, entre padres y descendientes, más concretamente, no solamente padres e hijos, sino entre padres, hijos y nietos. La aplicación de un patrimonio preexistente para los contribuyentes que estén en el grupo 2. Acordaros que en el grupo 2 los que teníamos, habían 4 grupos en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. El grupo 1 eran aquellos descendientes con edad inferior a 21 años. En el grupo 2 lo que existen era el cónyuge y el resto de descendientes por consanguinidad. Aquí estaríamos hablando de los hijos, nietos y bisnietos, y los ascendientes directos, en este caso serían los padres y los abuelos, ¿de acuerdo? En el grupo 3 ya tendríamos a hermanos y sobrinos, y ya iríamos al grupo 4, primos o, en su caso, extraños, en los que iríamos a aplicar el grupo 4. Entonces, la modificación operada, la que se ha materializado fundamentalmente en el tema de crear una nueva tabla, unas nuevas tarifas con respecto al grupo 2, de tal manera de que estos contribuyentes o estos contribuyentes que se vean beneficiados por estas herencias van a suponer este impuesto, ¿vale? Con respecto a más cosas que se han producido con ocasión de esta reforma, pues evidentemente la minoración de las bonificaciones en la cuota para las herencias entre padres y miembros del grupo 2, excepto el cónyuge. Es decir, ya veremos después que cuando lo que estábamos percibiendo, cuando se recibe una herencia por parte de un padre a favor de sus hijos, aplicábamos unas determinadas reducciones por parentesco, aplicábamos unas reducciones en función del bien que se tratara, que podía estar bonificado, y aquí lo que me daba era una cuota. Luego lo veremos con ejemplo. Sobre esta cuota resultante, después, posteriormente, se aplicaba una bonificación en la cuota, ¿vale? Se aplicaba base imponible, sobre la base imponible
base imponible, hacíamos reducciones, base imponible liquidable, sobre esta base liquidable se aplicaba la tarifa, me daba unos impuestos, una cuota, y sobre esta cuota posteriormente lo que se generaba era una bonificación en la misma, lo cual daba lugar a que el impuesto se viera reducido de forma significativa. Eso la reforma lo que ha operado es que esa bonificación se reduzca, se minore, a excepción de que sea para el cónyuge, ¿vale? Y para los niños menores de 21 años, descendientes menores de 21 años, lo que va a significar exactamente es esto, es un incremento de impuesto. Van a desaparecer determinadas bonificaciones en la cuota en cuanto a aquellos bienes que ya disfrutaban de un beneficio fiscal, como puede ser el de la empresa familiar, el de las participaciones en entidades agrícolas, patrimonio cultural, etcétera. Entonces, si te aplicas el beneficio fiscal reconocido en la ley con cuanto a la reducción del valor para su incorporación a la base imponible, la bonificación no la vas a poder aplicar actualmente, anteriormente sí. Los seguros de vida, que también van a cambiar determinados seguros de vida la forma de imputar. Es cierto que también se mantiene la tarifa reducida en donaciones, esto es importante, vosotros sabéis que tenemos una tarifa reducida en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, en el que si la realizamos en escritura pública, podemos disfrutar de una tarifa reducida en el impuesto de donaciones del 5, 7 y 9%, en vez de aplicar la tarifa general, ¿vale? Esa se mantiene, al igual que se mantiene también la general del impuesto de sucesiones que ahora veremos. Dicho esto, iremos a la siguiente diapositiva. Y lo que veremos es que, empezando por el último, en el tema de los seguros de vida, lo que ha venido ha sido a tapar un forat, a unas actuaciones que se estaban realizando, algunas operaciones que se estaban realizando que la Agencia Tributaria Catalana ha entendido, o la Dirección General de Tributos de la Generalitat ha entendido que no deberían de bonificarse en este impuesto. De tal manera de que lo que se ha pretendido con la reforma es que determinados seguros de vida en el que el beneficiario es distinto al contratante del seguro, ¿vale? Y que se satisfacían si, llegado el vencimiento del seguro, sobrevivía el asegurado, con lo cual el beneficiario cobraba ese seguro, o bien un seguro de fallecimiento del asegurado, lo que se hace es que ya no se podrá aplicar la tarifa reducida de donaciones en el supuesto que haga una donación de dicho seguro a favor de un tercero, de tal manera de que no podemos aplicarlo. En la siguiente diapositiva lo que veremos es la tarifa general del impuesto sobre sucesiones y donaciones. Continuamos viendo que los tipos aplicables siguen siendo los mismos. Estaremos desde el 7%, hasta el 32%. De tal manera que, como vamos viendo, en función de cuál sea la base liquidable que tengamos del impuesto, ¿vale?, va a significar que la cuota tributaria a pagar será una u otra. Al igual que el impuesto sobre la renta, que todos estamos acostumbrados, el impuesto de sucesiones, pues evidentemente, como también hemos dicho anteriormente, que era progresivo, pues en función del tramo donde nos vamos incorporando, tendremos la cuota íntegra acumulada hasta el límite que se establece en esta tarifa, y el exceso irá y tributará a los tipos estos que hemos hablado. ¿Cuál es la diferencia sustancial? Pues la diferencia sustancial entre la vieja normativa, la vieja porque es de abril, y la nueva, que es la del mes de mayo, es la de la incorporación del elemento del patrimonio preexistente del heredero hereditario según el grado de parentesco. Esto lo que va a significar, cuando lo veamos en la siguiente diapositiva, es que el patrimonio preexistente lo que va a tener en cuenta va a ser exactamente no solamente cuál es la herencia que hay que distribuir entre los diferentes legatarios o herederos a la herencia del causante, sino cuál es el patrimonio que estos tenían antes o en el momento del fallecimiento o de la donación. ¿Qué significará? Que a partir del día 1 de mayo, porque anteriormente no se tenía en cuenta cuál era el grado de parentesco, perdón, no cuál era el grado de parentesco, cuál era el patrimonio preexistente que teníamos, se deberá de aplicar a la cuota tributaria que salía de la liquidación del impuesto con ocasión de la herencia o de la donación,
un coeficiente adicional que es el del patrimonio preexistente. Esto ya existe en determinadas normativas de otras comunidades autónomas y la de la estatal también, pero no la forma que lo ha regulado la Generalitat, también lo digo, ¿vale? No la forma que lo regula la Generalitat, pero sí lo que ha motivado ha sido de que veamos incrementadas estas herencias en el del grupo 2, que es entre ascendientes o descendientes del causante. ¿Por qué? Porque lo que viene a decir es que en función de cuál sea ese patrimonio que tengan estas personas antes del fallecimiento o en el momento del fallecimiento de la donación, veremos incrementados los impuestos. De tal manera de que, teniendo presente cuál sea el valor económico que tenga el patrimonio del heredero o del legatario, si estamos en el grupo 1 o 2, el tipo aplicable será uno, será otro. Si estamos hasta €500.000 que sea el patrimonio que tenga preexistente el heredero, los impuestos no se le van a modificar, se le multiplicará por el 1%. Pero en cambio, cuando ya estemos ante patrimonios preexistentes entre medio y 2 millones de euros, pues ya vemos que es un 10% más de impuestos. Y si es hasta 4, un 15%. Y si es más de 4, estamos en un 20%. Cuestión que antes no pasaba. Lo que sí existía, y vosotros lo sabéis, cuando teníamos herencias de hermanos o de sobrinos, aplicábamos el coeficiente del 1,5882, es decir, prácticamente cuando yo heredo de un primo mío, perdón, de un sobrino, de un tío mío o de un hermano, yo estoy pagando un 60% más de lo que tendría que pagar si fuera en su caso un heredero, con independencia de que no podía aplicar las bonificaciones en la cuota, que solamente es aplicable a contribuyentes que estén en el grupo de parentesco 1 y 2. Por lo cual vemos que muchas veces las herencias que se reciben de tías o de tíos familiares se ven sustancialmente agravadas por la tarifa del impuesto. ¿Vale? Ya no te cuento cuando no tienes una relación de parentesco, como pueda ser pues, la señora que ha cuidado al abuelo o la persona de confianza o el amigo que tenía ese señor, en cuyo caso se habrán duplicado con respecto a la relación de si fuera un hijo o fuera un nieto, ¿no? La consecuencia de todo esto es que esta reforma lo que ha significado es que en herencias o donaciones, a partir del 1 de mayo, cuando soy hijo ascendiente o descendiente directo, se me van a incrementar hasta un 20%. Si vamos a la siguiente diapositiva, lo que veremos es que tenemos la normativa anterior, que si os dais cuenta, lo que teníamos es en el grupo de parentesco 1 y 2, el coeficiente era el 1, cuando estamos en el grupo y 3 teníamos el 1,582 y en el grupo 4 el 2. A partir de ahora la reforma que tenemos es que se ha modificado la línea que anteriormente os he dicho y vemos que, igual que para el grupo 3 y 4 no modifica y siempre va a ser el mismo, para el grupo 1 y 2 en función de cuál sea la riqueza o cuál sea el patrimonio que tenga el contribuyente, se verá que es diferente o no. En la siguiente diapositiva lo que vamos a ver es un tema que es fundamental, porque estamos hablando de patrimonio preexistente y claro, habrá que definirlo, porque claro, ¿qué podemos entender por patrimonio preexistente? Pues claro, la ley del impuesto de sucesiones y el reglamento lo que nos está haciendo es una remisión a la ley del impuesto sobre el patrimonio, nada nuevo. Y las consultas que hay, porque han existido consultas y resoluciones de los tribunales económicos administrativos, lo que nos vienen a mencionar ambas, tanto la doctrina administrativa como las resoluciones del TEAR, ¿vale? El TEAG en este caso, lo que nos ha venido a manifestar es que ¿qué ha de entenderse por patrimonio preexistente? Y es un criterio bastante, bueno, pues no discutido. Por patrimonio preexistente, el contribuyente tiene que computar la totalidad de bienes, tendrá que aplicar las reglas de valoración que rigen el impuesto sobre el patrimonio. Acordaros cuando estábamos ante bienes inmuebles, que lo que se venía a decir es que era el valor más alto de el valor catastral, el valor comprobado, el valor de adquisición, ¿vale? De acuerdo. Y lo que nos viene a decir la normativa, ¿vale? Es que el reconocimiento
de esas exenciones que pudiéramos tener, por ejemplo, en la vivienda habitual, por ejemplo, en la empresa familiar o en las participaciones sociales, no tienen incidencia para determinar el impuesto, el patrimonio preexistente a efectos del impuesto de sucesiones. Es decir, si resulta que nosotros tenemos una herencia que está configurada por diferentes bienes, pero el heredero es titular de diferentes bienes inmuebles e inmobiliarios y tiene, por ejemplo, su vivienda habitual, vosotros sabéis que en su declaración del impuesto sobre el patrimonio lo que vamos a ver es que su vivienda habitual la va a tener exenta hasta 300.000 euros y que si lo que tiene es una empresa familiar, las participaciones en esa empresa familiar, si reúnen los requisitos establecidos en la Ley 20, en la Ley 4, el artículo 418 de la Ley del Impuesto del Patrimonio, lo que nos viene a decir es que puedes llegar a tener una reducción del 95%, con lo cual realmente cuando apliquemos la tarifa del impuesto sobre la base imponible y liquidable, no va a ser todo el volumen de bienes que vamos a tener, la valoración económica de todos los bienes, sino de todos aquellos bienes que no están exentos. En cambio, para la determinación del patrimonio preexistente, esa naturaleza de bien exento del impuesto no se tiene en cuenta. Es decir, que lo que se tendrá es decir, oiga, si usted lo que tenía era un patrimonio de 1 millón de euros, de los cuales tenía 300.000 de la vivienda habitual y 300.000 de la empresa familiar, usted en un impuesto del patrimonio ha tributado por 400.000. Pero de cara a este impuesto de sucesiones y donaciones, su patrimonio preexistente no son los 400, sino que es el 1.000.000 de euros, porque los bienes exentos también se computan a la hora de determinar cuál es el volumen de patrimonio que usted tiene. Y por lo tanto, en función de ese patrimonio, 1.000.000 de euros, tendrá usted que aplicarme la tarifa que anteriormente hemos visto. En la siguiente diapositiva, lo que vamos a ver es otra de las principales modificaciones que han habido en el impuesto, que es el tema de las bonificaciones en la cuota tributaria del IES. Aquí, en principio, no han habido cambios, no han habido cambios en cuanto a quiénes. Pues mire, en cuanto al cónyuge, ¿vale? Lo hemos dicho, nosotros hacemos que tenemos una herencia, valoramos los bienes, hacemos la partición de la herencia, la atribución a cada uno de ellos y sobre estos bienes que se le adjudican a cada uno de ellos, al final lo valoramos económicamente, aplicaremos, nos dará una base imponible, sobre esa base imponible nos darán unos bienes, unas reducciones y nos dará la base liquidable y aplicaremos la tarifa, ¿vale? Aplicaremos la tarifa y nos dará una cuota tributaria. Al final esa es la cuota tributaria que en principio tendremos que pagar. Lo que ocurre es que la actual normativa, la vigente hasta abril y la que tendremos ahora en el año a partir del mes de mayo, lo que veremos es que en función de quién sea el que recibe los bienes, la bonificación que tendrá la cuota, que solamente puede ser grupo 1 y 2, que tendrán la bonificación en la cuota, ¿vale? Tendrán una bonificación en la cuota que variará en función de la base imponible que reciba o no. ¿A excepción de quién? A excepción del cónyuge. El cónyuge, en todo caso, tiene una bonificación del 99%, con lo cual lo que estamos viendo es que las herencias entre cónyuges prácticamente impuestos de sucesiones no van a pagar, ¿vale? Luego veremos ejemplos. En cambio, en el grupo 1, que son los descendientes menores de 21 años, tampoco ha habido cambios con respecto a la anterior normativa. Si os dais cuenta, estamos viendo que tenemos una bonificación que empieza en el 99% y acaba en el 20% para bases imponibles superiores a 3 millones de euros, con lo cual es regresiva en función del porcentaje. Cuanto más recibo, pues evidentemente la bonificación en la cuota será menor. En la siguiente diapositiva veremos que lo que sí ha habido cambios ha sido para el grupo 2, ¿de acuerdo? Para los ascendientes y descendientes del causante o del donante mayores de 21 años, a excepción del cónyuge, que si os acordáis lo hemos visto anterior. Aquí la modificación ha sido importante también, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que ha habido ha sido una reducción significativa, una reducción del 40% con respecto a lo que había anteriormente y que llega incluso hasta el 50% en función de los casos, ¿vale? Y aquí estamos viendo, si os dais cuenta, en el caso anterior, en el grupo 2, cuando estábamos hablando del grupo 1, de los ascendientes menores de 21 años, descendientes menores de 21 años, es que la reducción empezaba en el 99 y acababa en el 20%, aquí empieza en el 60%.
decir, 40 puntos, prácticamente 40 puntos menos y acaba en el 10, ¿vale? En la siguiente diapositiva lo que veremos va a ser, perdonad, va a ser lo que estábamos hablando. Tenéis la normativa vigente hasta el mes de abril, la normativa vigente a partir del 1 de mayo, ¿vale? Y lo que está significando con respecto al grupo 2 y al grupo 1, ¿vale? Estamos viendo que las reducciones que estábamos hablando es un 40, un 50% y un 60%. Es decir, que aplicar la reducción del 99% en tributaciones mínimas, en bases imponibles mínimas, hasta 100.000 euros, pues antes era el 99%, es decir, prácticamente no pagaba impuestos y ahora ya la reducción solamente es el 60%. Luego, con ejemplos, veremos lo que eso significa económicamente. En la siguiente diapositiva, lo que veremos es que la eliminación de las bonificaciones en la cuota para el grupo 1 y 2, pues evidentemente lo que se ha hecho es que estas bonificaciones que hemos visto, en la antigua normativa lo que estaba diciendo es, oye, vamos a ver, mira, cuando tú lo que te apliques sean beneficios fiscales, porque lo que estás adquiriendo vía reducción, el valor a la hora de imputar en base imponible. Cuando tú lo que tengas es que lo que tú recibas sean bienes y derechos de una actividad económica, de un negocio familiar, participaciones en entidades familiares, fincas rústicas de dedicación forestal, bienes en explotación agraria, es decir, actividades, todos bienes afectos a actividades económicas con la idea de continuidad en la misma. Ya sabéis que ese es uno de los requisitos que se establece en la ley. Bienes de patrimonio cultural o bienes de patrimonio natural, en ese caso que ya tienes unos beneficios fiscales incluidos, en la norma de abril del 2000 hasta el 2020, la bonificación que se establecía con carácter general se reducía en un 50%, era la mitad, ¿vale? Con la nueva normativa no es ni la mitad, ya hemos visto que del 99 hemos pasado al 60, ¿vale? Del 80 al 40. En este caso es que no pasamos al 20, pasamos directamente a 0. Es decir, si usted se aplica beneficios fiscales de una participación en empresa familiar, ¿vale?, no podrá aplicarse la bonificación en cuota. Con lo cual, lo que os puedo aconsejar es que cuando os encontréis ante estos supuestos, valoréis exactamente qué es lo que puede salir a cuenta y qué es lo que eso significa, por cuanto a veces, con independencia de que posteriormente la exención no puede ser plena de la participación, porque solamente va a ser la proporción que exista entre bienes afectos a la actividad del resto de bienes que tenga y derechos que tenga esa sociedad, lo que va a significar es que será importante valorar si la aplicamos o no, porque si perdemos la bonificación a lo mejor resulta que me sale más caro, con lo cual lo que vemos es que consecuencia de todo esto es que la herencia nos va a costar más impuestos al no aplicar estos beneficios fiscales sobre determinados bienes. En la siguiente diapositiva lo que veremos es esta eliminación, también lo tenéis como os la voy a presentar, en la que se está excluyendo precisamente, hace referencia a todo lo que estamos comentando y se ve la normativa antigua y la normativa siguiente. En la siguiente diapositiva lo que veremos serán otras medidas que pueden tener reflejo en herencias y donaciones. Y esto es importante. ¿Importante por qué? Porque a pesar de que no está aprobada, sí se va a aprobar. Sí se va a aprobar porque ya hay un consenso entre los partidos que apoyan al gobierno en la modificación de la ley del fraude fiscal. Ya estaba recogido en el año 2019, esto en teoría se tenía que aprobar con la ley de presupuestos, con medida de acompañamiento de la ley de presupuestos. No se aprobó la ley 19, que cayó el gobierno, si os acordáis, por su no aprobación. En 2020 ha pasado lo de la pandemia. En 2021 sí seguramente se va a entrar. ¿Y qué es lo que que entre otras medidas que tenía esta modificación de la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude, qué es lo que se va a aprobar? Pues lo que se va a aprobar va a ser la inclusión entre los valores de los inmuebles, el de referencia de mercado de la Dirección General de Catastro. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Vosotros sabéis que para comprobaciones prioritarias la Administración puede utilizar determinados medios, como estaba todo el tema de los coeficientes
que se aplicaban cuando había la transmisión de bienes o cuando había una donación o una herencia, siempre íbamos a los coeficientes que aplicaba la comunidad autónoma. Pues esto, como ha sido puesto en tela de juicio por parte de los tribunales, al final el Gobierno lo que ha propuesto ha sido precisamente crear un valor de referencia de mercado. El valor de mercado es muy difícil que exista. Lo que ha hecho ha sido crear un valor de referencia de mercado generado y creado por la Dirección General del Catastro. ¿A través de qué? A través de las operaciones que se formulan delante del notario, en los cuales ellos cada 3 meses van a ir actualizando la normativa, en el cual van a tener sectorizado todos y cada uno de los municipios que forman el Estado y dentro de cada uno de los beneficios en función de dónde esté ubicado cada uno de los bienes, en función de la calle y de los bienes. Con lo cual, al final, lo que nos van a decir es, oiga, mire usted, cuando usted se encuentre ante el impuesto del patrimonio, vosotros sabéis que lo que teníamos que hacer, teníamos a la hora de imputar el valor del inmueble, ¿qué teníamos que hacer? Poner el valor más alto de valor catastral, valor comprobado o valor de adquisición. Se va a incorporar uno nuevo, que es el valor de referencia del mercado de la Dirección General de Catastro, que además publicará con carácter trimestral. ¿Qué significará esto? Pues evidentemente, cuando nos encontremos ante situaciones en las que el valor de adquisición sea de una fecha muy antigua, su valor no estará actualizado a mercado. Es posible que el valor catastral sea incluso superior, pero el valor catastral en principio tampoco coincide con el valor de mercado. Con lo cual, el valor de referencia del catastro va a ser superior. ¿Eso qué va a significar? Pues con respecto al impuesto del patrimonio, que el impuesto del patrimonio suba, que es lo que os decía antes cuando hablábamos de la distribución de la herencia. Va a subir, además va a ser una información que va a tener la administración, sencillamente va a tener que acudir allí y va a ver en función del catastro, de los IBIs que se pagan, quién es el titular de esos bienes o no. Vosotros cuando hacéis la renta ya sabéis cuáles son las imputaciones de los bienes que se hacen a través del catastro de los bienes a cada uno de nuestros contribuyentes. Va a modificar el impuesto sobre sucesiones y donaciones. ¿Por qué? Porque evidentemente tenemos que poner, vosotros sabéis que cuando estamos ante este impuesto, el valor que debemos de poner es el valor de mercado de dicho bien, ¿vale? Con lo cual, claro, no vamos a poder poner el valor catastral corregido por el coeficiente de la Generalitat en este caso, sino que vamos a tener que ir a ese valor de referencia, con lo cual después su impugnación va a ser complicada. Va a ser mucho más complicada que lo que es actualmente. ¿Eso qué va a significar? Va a significar una elevación de los valores de dichos bienes, por lo tanto un incremento en la base imponible y, consecuencia de todo ello, una mayor carga fiscal y mayores impuestos a pagar. Y no es un tema baladí, es un tema que va a afectar y de forma significativa. También va a afectar al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y AJD, y ya no aplicaremos cuando esto esté en vigor y tengamos los valores de referencia, pues tendremos que ir a este listado, a esta base de datos, de traer el informe y saber qué será valor de adquisición, siempre y cuando sea más alto que el valor de referencia. Si no es el caso, pues tenemos que ir al otro. Con lo cual, es una medida que muy posiblemente entre en vigor el año que viene y lo tengamos sobre la mesa, pero bueno, que ahí está. Con lo cual, es una medida a tener en cuenta. Seguiremos ahora con la exposición, con la nueva diapositiva, y veremos que también está pendiente de aprobación el plan de general, los presupuestos del Estado, generales del Estado del año 2009, reiteración en el 2020 y posiblemente en el 2021, es elevación de la tarifa del impuesto del patrimonio para aquellos patrimonios superiores a 10.700.000 euros, que se sube un punto. Un punto es mucho dinero. Iríamos a tipos del 3,5%, es decir, aquellos patrimonios, pues puedes, si no quitamos, si no aplicamos la limitación de la cuota del impuesto del 60% de IP más IRPF, evidentemente puede ser un impuesto realmente gravoso, solamente por detectar patrimonio. Por suerte, bueno, por suerte no, yo creo que por criterio razonable, por racionalidad evidentemente de las asociaciones y colegios profesionales y organizaciones empresariales que han hecho presión para que no salga adelante este impuesto a las grandes fortunas, postulado por el vicepresidente del Gobierno, en el que no se iba a tener en cuenta nada de las reducciones de la empresa familiar ni de la vivienda y tal, que iba a suponer, desde luego,
incremento muy sustancial de la tributación para muchos ciudadanos. Esto no va a salir, por lo tanto no entramos. Los seguros de vida, pues tener presente de que los seguros de vida, a efectos del impuesto del patrimonio, cuando lo que resulta es que el tomador designa un beneficiario de forma irrevocable y no hay valor de rescate, no hay que incorporarlo en el impuesto sobre el patrimonio. Esto es de suponer que también se va a modificar en la ley de presupuestos del año que viene y medidas de acompañamiento que se realice y por lo tanto se verá. Pero bueno, esto ya es arena de otro costal. En la siguiente diapositiva, pues ya lo que vamos a ver son una aplicación práctica de qué es lo que ha supuesto esta reforma. Es decir, vamos a analizar 8 supuestos en las que veremos qué es lo que supone esta nueva modificación legislativa. De tal manera, he puesto sistemas que, bueno, pues hemos visto en el despacho y, por lo tanto, bueno, pues si no suelen ser habituales porque hay muchos contribuyentes que no tienen estos patrimonios, pero sí es cierto que para la gente que tiene un cierto patrimonio sí que les afecta. Y ya veremos que tampoco hay que tener tanto patrimonio, ya lo veremos, ¿vale? Y que puede afectar a muchos contribuyentes o clientes nuestros, y más teniendo en cuenta con lo que os acabo de decir del tema de los valores de referencia del catastro, que va a afectar de forma significativa. Primer supuesto, tenemos un señor que fallece y que deja dos hijos y el cónyuge. ¿Y qué es lo que tiene? Pues mira, tiene la vivienda habitual valorada en 300.000 euros, un apartamento en La Cerdaña de 250.000, la casa en Platja d'Aro, los productos financieros por valor de 450.000 euros. ¿Y qué decide? Pues mira, la partición que ha hecho ha sido, ha dejado la casa la casa a favor de la vivienda habitual a favor de su esposa, y cada uno de los apartamentos los ha dejado a cada uno de los niños mayores, a sus hijos, perdón, mayores de 21 años. Y el dinero lo ha dividido a 3 partes iguales. Hay que tener presente que cada uno de estos 3 contribuyentes tienen un patrimonio preexistente superior a $500.000 de euros, pero inferior a 2. ¿Vale? Dentro del supuesto no calculado del ajuar doméstico, que además sabéis que acaba de salir una sentencia del Tribunal Supremo, bueno, 2 ya, del Tribunal Supremo, donde pone en tela de juicio la presunción legal del tema del ajuar doméstico, ¿vale? Y estamos hablando de una herencia de 1.350.000 euros, ¿vale? En esto veremos en la diapositiva siguiente el cuadro, una liquidación del impuesto. Y veremos, según la norma del 2019, tenemos un cónyuge que se le da la vivienda habitual, a los hijos cada uno un apartamento, ¿vale? Y el dinero, los 450, se distribuye a 3 partes iguales. Es decir, la madre percibiría bienes por valor de 450, el hijo 400 y el hijo 2, 500.000. Total, 1.350.000. Aplicaríamos la reducción del parentesco, 100.000 euros a cada uno, y en la reducción de la vivienda habitual se la aplicaríamos a la mujer, porque es la que se ha quedado la vivienda, el 95% del valor de la casa, que son los 300.000 euros, con lo cual 285.000. Total reducción serían 385.000, la base liquidable por la que tendrían que pagar impuestos de sucesiones y donaciones sin incluir plusvalías municipales, el cónyuge serían 65, el hijo serían 300 y el hijo 2, 400.000 euros, ¿vale? Aplicando la tarifa que anterior hemos visto, la cuota íntegra serían 5.150, los 33.000 y 57.000 el segundo hijo. La cuota íntegra se vería afectada por una bonificación en la cuota, acordaros que la que hemos hablado desde el 99 hasta el 20%, en el caso del cónyuge tendría el 99%, sea el que sea, y esta señora lo que tendría que pagar en este caso son 51,50 euros. El hijo 1 iría a pagar 1.576, el hijo 2 3.300, con lo cual iríamos a pagar 4.934 euros. En la siguiente diapositiva lo que vamos a ver es cuál es la factura fiscal a partir del 1 de mayo. Pues si este señor fallece a partir del día 1 de mayo, los bienes siguen siendo los mismos, el 1.300.000, 450 la mujer, 400 el hijo 1, medio millón el hijo 2. Aplicaríamos las reducciones porque no se han modificado por parentesco, 100.000. Aplicaríamos la reducción de la vivienda habitual, que serían de 300.000, tendríamos una reducción de 285.000.
y la base liquidable que tendríamos. La mujer iría a pagar 5.150, ¿de acuerdo? 33.000 el hijo y 57.000. Hasta aquí igual que el anterior. Aquí, ¿qué aplicamos ya? El coeficiente de patrimonio preexistente. Pues claro, todos tienen más de medio millón y menos de 2. Eso incrementa, al ser integrantes del grupo 2, incrementamos la tarifa en la cuota tributaria en el 1,1, con el coeficiente del 1,1%. De tal manera que el impuesto a pagar en la cuota íntegra previo sería 5.665, 36.300 y 62.000. La bonificación en la cuota, la mujer 99%, los hijos a partir del 60, no del 99, sino del 69%, con lo cual los impuestos a pagar serían 17 y 30.000, total 48.000. En la siguiente diapositiva lo que veremos va a ser el cuadro entre la antigua norma y la norma aplicable. Cuando pongo norma 2019 es la aplicable en 2019 hasta abril del 2020, ¿de acuerdo? Con lo cual, la mujer iría a pagar 51 euros y ahora pagará 56, incremento del 10%, es como consecuencia pura y dura de la aplicación del coeficiente de patrimonio preexistente. El hijo 1 de pagar 1.576 y iría a pagar 17.242. Y el hijo 2 de 3.000 a 31.000. Es decir, si os dais cuenta, incrementos prácticamente el 1.000% en el hijo y en el 829% en el 2. Es decir, el incremento de impuestos que supone morirse el 30 de abril o morirse el 1 de mayo, para esta familia, supone un incremento de impuestos de sucesiones de 43.000 euros, un 873%. Evidentemente, si lo calculamos el porcentaje que hay sobre la base imponible recibida, siempre va a ser inferior al que tengamos en renta en transmisiones, pero claro, esto es una transmisión no querida, como es una donación, ¿vale? Y con independencia de, sobre todo, el tratamiento dispar que existe con otras comunidades como la de Madrid, en la que prácticamente el impuesto es nulo. Pero aquí hay lo que hay, con lo cual este señor o esta familia de pagar 5.000 euros pagará 49.000. En la siguiente supuesto, en el número 2, lo que vemos una herencia en el otro estábamos hablando de una herencia de 1.350.000, aquí 2.800.000. Lo que pasa es que aquí incorporamos determinados elementos nuevos, como es el de la empresa familiar valorada en 1,5 millones. El mismo caso. Esposa, 2 hijos mayores de 21 años. Aquí lo que se hace es que se distribuye la vivienda habitual a favor de la esposa y el dinero a favor de la misma, es decir, a la mujer le dejamos la casa y el dinero, y a los hijos lo que le dejamos es un piso a cada uno y la empresa familiar, ¿vale? Para que continúen gestionándola y generando riqueza en la misma. Para no aburriros, la normativa, ¿cómo se aplicaría? Pues mira, si aplicamos la norma anterior, los impuestos a pagar serían 34.500 euros, 264, 17 y 17.000. Con la nueva norma, donde nos vamos es que de pagar 34.000 euros nos vamos a pagar 65.000 euros, un incremento de 30.000, en este caso un incremento prácticamente del 100%. Si os dais cuenta, con el anterior el incremento era muy superior, las cantidades evidentemente no solo eran, pero a sucesiones de menor importe, el incremento impositivo que se produce es sustancialmente superior. Ya lo veremos con más ejemplos. En este caso, pues está claro que estos señores tendrían que reservar para el pago de la recepción de estos bienes y teniendo en cuenta que la empresa familiar, valorada en 1,5 millones, entendamos que tiene derecho a la reducción íntegra del 95%, es decir, aplicando todos los beneficios fiscales posibles, pues de pagar 34.000 nos vamos a pagar 65.000, ¿vale? En el siguiente supuesto, que es el de el número 3, tenemos una herencia de 2.250.000, ni 1.300.000, ni 2.800.000, sino 2.250.000, en la que aquí lo que tenemos es un negocio familiar. No tenemos una sociedad mercantil que valía 1,5 millones, sino una empresa, un negocio que tenía un valor de 200.000 euros. Aquí distribuimos la vivienda y un piso a favor de la esposa, incluyendo los productos financieros, y la empresa y los 3 pisos a los 2 hijos, ¿vale? Y los productos financieros a partes iguales. ¿Qué significa eso? Eso significa que la mujer recibiría 1 millón de euros, bienes valorados en 1 millón de euros, los hijos 625.000 euros cada uno, total los 2.250.000. Aplicación de la norma, 2019, impuestos a pagar 70.000 euros. Con la nueva norma, impuestos a pagar 142.000.
¿vale? Si os dais cuenta, el cónyuge prácticamente paga lo mismo, un 10% más, exclusivamente, ¿vale? Pero sí es cierto que la herencia entre padres e hijos se ve modificada de forma sensible y, por lo tanto, habrá que tenerlo presente. En el supuesto número 4, lo que vemos es una herencia de 2.100.000 euros en total. Aquí no hay empresa familiar, aquí sencillamente lo que hay son pisos que tienen alquilados sin el ejercicio de una actividad económica, más 2 locales en Mataró, productos financieros por valor de 100.000 euros, y lo que hay es una herencia de una madre a favor de sus 2 hijos. ¿Vale? En este caso, todo es patrimonio preexistente superior a medio millón e inferior a 2 millones de euros. Antigua normativa, que recibe cada niño, cada hijo, 1.050.000, en total los 2.100.000. Con la antigua norma pagábamos 66.000 euros, con la nueva normativa 250.000. ¿Vale? Veis que el incremento de impuestos son 183.000 euros. Todo eso sin contar plusvalías. Tened en cuenta que esta herencia, si habéis visto, la liquidez que existe son 100.000 euros, con lo cual, bueno, pues es una cuestión de intentar planificar las cosas con tiempo, porque ya veis la factura que les sale aquí a los señores, ¿no? En el supuesto número 5, lo que tenemos es una herencia de 2.100.000 euros, ¿vale? Que es una herencia de una madre a favor de un único hijo, ¿vale? Tiene una vivienda en 400.000, una plaza de parking de 20.000, dinero y acciones 1.600.000 euros prácticamente, seguro de vida, y el patrimonio preexistente de medio millón. Pues aquí, de pagar 137.000 euros, nos vamos a pagar 305.000, es decir, hay un incremento de impuestos de 168.000 euros. Es decir, bueno, aquí, bueno, posiblemente este señor ya veremos si tiene o no problemas, porque en función de lo que tenga, si son acciones o son dinero, pero por lo menos tiene liquidez, tiene dinero para hacer frente al pago, pero claro, se le incrementan los impuestos en 168.000. En el supuesto 6, que ahora veremos, lo que tenemos es una herencia de 1 millón de euros, que es también una herencia a favor de 2 hijos, también mayores de 21 años, que tiene una vivienda en Manresa que no es su vivienda habitual, dinero y acciones por valor de 700.000 euros, ¿vale? Pues de pagar 6.600 euros en total, 3.300 cada uno, se va a pagar cada uno 30.700, es decir, prácticamente más de un 800% más de incremento, es decir, de pagar 6.600 a pagar 62.000. Hay una diferencia de casi 55.000 euros. Es decir, que vemos que, hombre, la reforma no es tan menor, no es tan menor, sobre todo cuando lo tienes que pagar tú, ¿vale? Y estamos hablando de una herencia de 1 millón de euros, que si tenemos en cuenta también esto que hemos hablado de los valores de los inmuebles, pues ya veremos que no va a ser tan extraño. En el supuesto número 7, va a ser un supuesto que vemos en la siguiente diapositiva, es una herencia yo creo que todavía más corriente, que es una herencia por valor de 700.000 euros. Los que tenemos una vivienda valorada en 200.000 más acciones por 200.000 euros, ¿vale? Y otra vivienda valorada en 300.000, ninguna es vivienda habitual, ¿vale? En este caso, pues el hijo 1 recibe 400.000 y el hijo 2 300.000. Bueno, pues en este caso de pagar 2.200 euros, vamos a pagar 28.600. Es decir, hay un incremento de casi 1.200 puntos porcentuales con respecto al mes de abril o al mes de mayo. Es decir, que ya estamos viendo que cuanto menor es la herencia, el esfuerzo que tengamos que tributar será mayor. En el supuesto número 8, lo que hemos hablado es lo que muchas veces vienen nuestros clientes a preguntarnos. Oye, ¿vamos a hacer una donación? ¿Hago una donación o no lo hago? Vamos a ver, que tengamos presente siempre lo mismo. Oiga, mire usted. Cuando hacemos una donación hay que tener presente que se pagan como mínimo 2 impuestos. 1, el impuesto sobre la renta, que lo paga el donante. 2, el impuesto de donaciones que paga el donatario. El del donatario, si estamos en Cataluña, no es problema. Podemos aplicar tarifa 5, 7, 9% que hemos visto antes, con lo cual, pues bueno, puede salir evidentemente no muy caro y siempre y cuando lo hagamos en escritura pública y podría ser admisible. El problema donde nos lo encontramos en la plusvalía que se genera por la donación, y esa plusvalía se genera cuando lo que estamos transmitiendo es un bien adquirido a un valor de adquisición inferior al de la enajenación, porque ahí se me produce una transmisión lucrativa, una ganancia patrimonial que debe tributar al tipo del ahorro en el impuesto sobre la renta, del 19 al 21%. En este caso lo que estábamos es un supuesto de un señor que tenía unas acciones que para minorar su declaración de renta, su declaración futura de sucesiones, se plantea hacer una donación.
Y este es un caso real, para que lo veamos. Oye, las acciones que tenía le costaron 25.000 hace pues unos cuantos años, desde el año 97, ¿vale? Acordaros, ya no hay coeficientes de abatimiento, con lo cual aquí lo que estamos es que la ganancia patrimonial son 425.000. Es decir, que el donante, ¿vale? Que esas acciones le costaron 25, ahora las transmite por 450.000. Los impuestos que tendrá que pagar son casi 97.000 euros. Acordaros que en sucesiones la plusvalía del muerto no se paga y por lo tanto este impuesto, si fuera vía sucesiones, no se pagaría. Lo que sí se pagaría sería la acumulación del resto de bienes que hay, con independencia del tema de la acumulación de donaciones, que ya sería otro tema a discutir, ¿vale? En este caso, ¿qué se está mirando? Oye, si esa donación la hago a mi hijo o la hago a mi hermano, ¿qué coste tendría? Pues si la hago a mi hermano, también tendría en cuenta el patrimonio preexistente con respecto al hijo y con respecto al hermano. Con lo cual, con respecto al hijo, lo que va a significar es que el impuesto que voy a pagar van a ser 27.500 euros, por un lado, y el impuesto de donaciones, aplicando el coeficiente de patrimonio preexistente, me voy a 30.250. El hermano, como está en el grupo 3, el coeficiente no va a ser el 1,1, sino el 1,5882, ¿vale? Y en vez de pagar 30.000, se va a pagar prácticamente 110.000. Es decir, que el coste de esta donación será la suma de estas partidas que estamos viendo. Es decir, el hijo, hacer la donación al hijo de estas acciones prácticamente me va a suponer 127.000 euros. En cambio, cuando estamos hablando del hermano, esto me va a suponer una tributación de 206.000 euros, con lo cual vemos que, pensemos estos de las donaciones, si las hacemos o no y si son posibles o no. Evidentemente, bueno, posibles son, pero otra cosa es que no sean aconsejables. Evidentemente, hermanos, pues bueno, puede ser una técnica para reducir el impuesto que después tengo que pagar, pero tiene un coste. Y el tema de los hijos, pues que evidentemente sí que puede aplicar tarifa reducida. En el siguiente hoja, lo que vamos a hablar ya acabaremos con el tema, será el tema de qué es lo que debería tener presente cuando me planteo la planificación sucesoria, o un cliente nuestro se plantea la planificación sucesoria. Bueno, pues primero, revisar los testamentos personales de los clientes. Hay que decirle al cliente que los testamentos no son como los diamantes, ¿no? Los testamentos no son para toda la vida. Los testamentos se tienen que adaptar a las circunstancias personales y familiares de cada momento. Cuando nuestros clientes son jóvenes y tienen hijos menores de edad, lo que hay que hacer es proteger a esos chiquitos, a esos niños. Cuando ya son mayores, ya le hemos dado formación, ellos ya se han desarrollado profesionalmente, aunque cada vez es más complicado. Evidentemente, a quien tendré que ver es, bueno, pues si es mi cónyuge, si soy viudo, si estoy casado en segundas nupcias, si tengo otros hijos, etcétera, etcétera. Con lo cual, hay que aconsejar a los clientes que cada 5 años, hombre, pues que le hagan una revisión del testamento, más que nada para decir, oye, no ha cambiado nada, está todo correcto, o no, hay que modificar algo y por lo tanto hay que ponerse en el tema. Habrá que estudiar el tema de las adopciones de bienes y derechos, puede ser interesante con respecto, a veces, con respecto a los hijos, sobre todo al tema de los sobrinos o hermanos, ¿vale? En vida, teniendo en cuenta lo que significa donación, ¿eh? Acordaros de Santa Rita, 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 lo que se da no se quita, porque puede ser interesante. Lo que pasa es que siempre habrá que tener presente el cálculo del impuesto sobre la renta y la plusvalía municipal, mira, al final la vas a pagar sí o sí, pero el tema del impuesto sobre la renta sí que es importante y sobre todo para el tema de la liquidez, el cómputo de todos los impuestos a pagar, para no encarecerlos. El tema de pensar también en los hijos discapacitados, el tema de tener, en su caso, el ir constituyendo patrimonios protegidos para estos hijos discapacitados, con las ventajas fiscales que tienen tanto la constitución de los mismos como si lo hacemos tanto vía donaciones como, evidentemente, vía herencia, ¿vale? Los heredamientos cumulativos, este posible cambio normativo, os explicaré los heredamientos acumulativos regulados en la norma, en el Código Civil de Cataluña, lo que permiten es transmitir en vida prácticamente la totalidad del patrimonio de una persona a favor de sus heredero o herederos.
de tal manera de que este transmitente se queda con una parte pequeña de su patrimonio para la subsistencia. Estamos pensando sobre todo en personas muy mayores que ya están en residencia, que tienen un patrimonio importante y que puede ser interesante el adjudicar, el que ellos se queden con una parte pequeña de bienes, y porque tengan dinero suficiente para subsistir su vida, y el resto ya los transmitan de presente. En función de esta figura, instrumento jurídico regulado en el Código Civil de Cataluña, lo que sí es posible es transmitirlo en vida, que eso puede llevar unas ciertas ventajas fiscales. El cambio normativo que hay es que se va a cambiar con respecto al IRPF. En su caso es un tema que podemos desarrollar en otra sesión, si el presidente o Josep Amat lo entiende conveniente más adelante y poderlo analizar. El tema del usufructo de los bienes tiene ventajas e inconvenientes. Es evidente que el desmembrar el derecho de propiedad entre la nuda propiedad y el usufructo puede ser interesante, pero también hay que tener presente que cuando desmembramos el derecho de usufructo, el derecho de propiedad en el usufructo, siempre vamos a tener bienes en proindiviso y siempre vamos a tener que contar con las otras partes para su enajenación, con lo cual, en función del tipo de bienes, puede ser interesante el utilizarlo o no, pero no como sistema general, por lo menos esa es mi opinión. Lo de protección de los más desprotegidos, pues lo que hemos hablado antes, hombre, pues si tenemos niños menores o tenemos niños discapacitados, o bien lo que tenemos ya es un cónyuge mayor, el que ya está jubilado y que lo que tenemos que hacer es asegurar su subsistencia hasta el día que fallezca, pues evidentemente habrá que moverlo, con lo cual vamos al punto 1 de revisión del testamento general, ¿no? Lo del síndrome del príncipe Carlos, pues bueno, pues acordaros de la reina Isabel de Inglaterra. Esta señora no se muere, vamos, yo creo que está desde la Segunda Guerra Mundial y creo que estará hasta la tercera, porque no se muere nunca. No sé si es cuestión de la ginebra o de qué, pero la verdad es que no se va nunca. ¿Qué ocurre? Pues eso lo que implica es que ya su hijo Carlos ya ha abdicado de los derechos hereditarios y lo ha traspasado al príncipe Guillermo, creo que es el heredero ahora. ¿Por qué? ¿Y eso por qué? ¿Y por qué lo digo? Hombre, pues muy sencillo, porque si resulta que estamos ante una herencia de una persona muy mayor y que lo que tiene es su hijo, que ya tiene un patrimonio interesante e importante, y tiene a sus nietos, pues a lo mejor lo que puede ser interesante es dividir esa herencia, más que nada para evitar la progresividad del impuesto tal y como os he hablado. Con lo cual, bueno, cada caso es un mundo, ojo con los hijos, y ojo también con la forma de liquidar los bienes. No todo el mundo es igual, pero lo que hay que hacer es intentar mantener el patrimonio. En la vida no todos son impuestos, pero bueno, los impuestos también importan, ¿vale? Cuando tenemos empresas familiares, pues hombre, pues hay que hacer una revisión del cumplimiento de los requisitos de la empresa familiar para ver si podemos aplicar los beneficios fiscales y no encontrarnos con sorpresas después. La revisión del impuesto sobre el patrimonio, por todo lo que os hemos dicho, porque va a subir, porque se va a subir la presión fiscal y por lo tanto es cuestión de tenerlo. Hay que analizar bien los bienes y derechos de la herencia y aconsejar bien a nuestros clientes para su distribución, siempre según su voluntad. Es evidente, ellos los que deben de saber es tener la información y a partir de ahí que ellos deciden qué es lo que quieren hacer. Si hemos hecho pactos sucesorios suscritos o un protocolo familiar, pues revisarlos, evidentemente, si es que hubiera que modificarlos o no. Acordaros que siempre tienen que haber concordancia entre las dos partes, no solamente el que lo otorga, sino el que lo ha otorgado también, las dos partes, salvo que haya causas de exclusión en el protocolo. Y después, bueno, pues el tema de las separaciones y divorcios, que como bien sabéis, hoy en día es el pan nuestro de cada día y que, bueno, la vida es muy compleja y muy complicada, ¿no? Entonces, dicho todo esto, pues comenzaremos con el tema de las preguntas, ¿vale? Y lo comentamos, ¿vale? Dice, pregunta Marsala. Dice, estoy tramitando una herencia en la que la fallecida es de fecha 15 de abril y el heredero es el marido. Hemos pensado que para ahorrar el padre renuncia y hereden directamente los dos hijos, ya que entendemos que el incremento de impuestos es posterior. Bueno, primero, si esta señora falleció el 15 de abril, ¿vale? La normativa aplicable es la anterior a la reforma que hemos explicado. Eso en primer lugar. Segundo, si el que hereda es el marido, tiene una reducción del 99%, prácticamente no paga nada. Lo que sí es cierto es que después, cuando el marido fallezca, ¿vale? El marido fallezca, lo que nos vamos a encontrar, ¿qué es? Que a los bienes del marido, del padre, vamos a incorporar los bienes de la madre, con lo cual el patrimonio va a ser superior. Aquí a lo mejor, primero habrá que ver si hay sustitución vulgar o no con respecto a la renuncia, que estará regulado, normalmente si lo está, si hay testamento, y valorarlo sobre todo que el padre esté conforme
y mirarlo. Ojo con el tema de la vivienda. Primero, el tema de las herencias es muy complicado porque cada familia es un mundo. Cada familia es un mundo. ¿Vale? Y tienen que estar todos de acuerdo. Pero si evidentemente es por el tema del ahorro de impuestos, lo que evitaremos es una segunda transmisión. Pero también hay que valorar y ver de qué estamos hablando, ¿vale? Que no generemos un problema innecesario en función de los bienes que sean. Hombre, si la herencia es interesante y los impuestos, pues o bien no se pueden pagar, en un futuro prevemos que no se pueden pagar, pues bueno, pues puede ser un sistema a ahorrar. Pero realmente mi consejo es que lo cuantifiquemos, porque el tema de las renuncias, después lo que nos podemos encontrar es que la casa familiar, la vivienda habitual, vaya a favor esté inscrito a nombre del padre y de los dos hijos, y después el hijo desaparezca y venga la cuñada o el cuñado y nos encontramos con problemas a la hora de la venta. Entonces, bueno, hay que verlo, hay que ver cómo está estructurado eso. ¿Por qué? Porque hay que verlo porque, claro, pueden haberse legados, pueden haber habido legados, puedo renunciar a alguno de los legados y no a la figura de herederos, etcétera, etcétera. Espero haber contestado. ¿Vale? Ignacio dice, en el año 2006 dos convivientes otorgaron un acta de convivencia y ayuda mutua. El mayor falleció habiendo nombrado heredero único al otro. ¿Qué opinión tienes respecto al tratamiento a darles a las reducciones del impuesto del parentesco? ¿Ves defendible que podamos otorgar la de un cónyuge? Vamos a ver. Con respecto a las parejas, claro, aquí, perdona, desde hace muchos años era pública y notoria la vida conjunta cuasi marital de ambos. La Sanidad en una propuesta de liquidación no quiere admitir tal situación, nos coloca en el grupo 2 como otros familiares. Vamos a ver, aquí el problema que existe, vamos a ver, primero, con respecto al tema de las parejas de hecho, con respecto a las parejas de hecho, sí se les da el mismo tratamiento que si fuera un cónyuge, ¿vale? Ya está regulado y además amparado en la propia normativa catalana del impuesto. Con respecto a las de la ayuda mutua, sí no lo es. Evidentemente no es el mismo tratamiento fiscal o no es lo mismo que el que si fuera un cónyuge, aunque realmente lo fuera, porque no son parejas, de hecho. Es cuestión de que si es notorio o no el plantear primero la liquidación o la autoliquidación con respecto a las normas que establece la Generalitat y posteriormente a impugnar la liquidación e ir a tribunales para batallarlo. Por cuanto de esta manera, bueno, pues tendrán que ser los tribunales. Hay cierta similitud entre las parejas de hecho y las convivencias en el fondo, pero jurídicamente no lo son y por lo tanto es un problema el poderlo hacer. Marsala pregunta sobre el patrimonio preexistente. Si hay dos herederos hermanos y uno tiene más patrimonio que el otro, entendemos terrenos y viviendas y no dinero en cuentas corrientes, uno pagará más que el otro. Vamos a ver, el patrimonio preexistente se aplica al sujeto pasivo, es decir, a cada uno de los contribuyentes, con lo cual esto es como el impuesto al patrimonio. Podemos tener contribuyentes que ganen la misma renta. Imaginaros, tenemos un contribuyente que gana 100.000 euros y otro contribuyente que gana 100.000 euros. Lo que pasa es que un señor es ahorrativo, se gasta la mitad y la otra mitad la ahorra. Y en cambio el segundo no ahorra nada y se lo gasta todo. El primero irá haciendo un patrimonio. Lo que está claro es que ese patrimonio se va a ir acumulando y por la tentación de ese patrimonio, el 31 de diciembre va a tener que pagar el impuesto, porque tiene un patrimonio preexistente, no, porque ha ido acumulando riqueza, el otro se lo ha gastado todo. Con lo cual, no es un impuesto, evidentemente, que tiene una equivalencia y que tiene equivalencia con respecto al tratamiento que se le da a los ciudadanos, con lo cual es un impuesto que la verdad es que es muy crítico. En teoría era un impuesto que se creó en el 78, después fue modificado en el 91, que tenía intención de ser temporal, porque era extraordinario, pues resulta que estamos donde estamos, y además incluso se va a hacer. Con lo cual, a la pregunta que has formulado, Marc, pues evidentemente uno va a pagar más que el otro, porque si el hermano mayor lo que tiene es un patrimonio superior al segundo, por motivos que sea, porque ha trabajado, porque lo ha generado, por lo que sea, evidentemente su patrimonio será mayor y tendrá que posiblemente pues, pagar un 10% más que su hermano, si es que está uno en el grupo de hasta $500.000 y el otro hasta 2. ¿Vale? Joaquín Ferrer pregunta, ¿ese valor de referencia de mercado? Espero que se actualice frecuentemente, porque como bien ha dicho, señor Cárdenas, los juzgados sentenciaron en contra de los valores que aplicaban
por lo menos Baleares, en referencia directamente al doble del valor catastral del suelo. Por desgracia, no se actualiza cada 10 años y aquí se venía aplicando el valor del año 2000 aproximadamente, que era cuando había el boom inmobiliario y estaba totalmente desfasado. Afortunadamente, los juzgados lo pusieron en su sitio. Sí, precisamente, Joaquín, esta ha sido la respuesta que ha dado la Administración. Es decir, la Administración, la respuesta que ha visto ante las sentencias adversas a sus planteamientos por parte de los tribunales, lo que han creado ha sido este valor de referencia, que es una actualización. Ya digo, la idea, cuando se modificó, entre otras cosas, la ley del catastro, era precisa el proyecto de ley que hay, la ley del catastro. Precisamente lo que hay es eso, es ir actualizando por medio de las escrituras de compraventa y de donaciones que se vayan otorgando paulatinamente durante el ejercicio, ir actualizando los valores. Eso va a generar muchas veces un conflicto, porque vosotros lo sabéis perfectamente, podemos estar en un edificio donde un inquilino no ha tocado la vivienda desde hace 40 años y en cambio el otro ha hecho reformas integrales y no se parece nada a la finca. Claro, si estamos ante un mismo edificio, no valen lo mismo los dos pisos, ¿no? Pero bueno, ya se verá. El problema que vamos a tener es que esto lo que va a motivar, desgraciadamente, para todos nosotros es mayor litigiosidad y, sobre todo, mayor incremento de presión fiscal por parte del Estado y de las comunidades autónomas. Pero es lo que tenemos, ¿vale? Vale. No sé si tenéis alguna pregunta más. Si no, pues... un momentito, que hay una pregunta. ¿Qué nos aconsejarías en relación al cálculo del 3% del ajuar cuando el ajuar hereditario no hay vivienda habitual? Vale, esto va en función de la sentencia, lo pregunta Morera. Esto viene como consecuencia de la sentencia que del 2020 sobre el ajuar doméstico. Claro, este era un planteamiento que se hacía en relación a una herencia en la que la señora estaba en una residencia geriátrica, casi todos los productos que se tenía, casi todos los bienes que tenían eran productos financieros, cuentas corrientes, y el Tribunal Supremo al final lo que ha dicho es que, bueno, cuando estábamos hablando del ajuar, solamente y exclusivamente tenemos que hablar de aquellos, a pesar de que es una presunción legal, debemos de referirnos a los bienes que de consumo puede tener esta persona en su vivienda, en su residencia, porque si tuviéramos cuadros, vehículos, etcétera, también los tendríamos que referir, de tal manera de que cuando nos encontremos actualmente ante un ajuar doméstico, en relación, evidentemente, a productos financieros y otros que podamos tener, no. En cuanto a otros bienes inmuebles que podamos tener, yo considero que el criterio aquí del 3% sigue siendo discutible, ¿vale? Habrá que ver cuál es el patrimonio preexistente que tiene este ciudadano, pero lo que va a minorar es que esta presunción legal va a poder ser combatida. Vosotros sabéis perfectamente que actualmente era prácticamente imposible, porque tenías que levantar un acta notarial en la que decir que no había bienes, en lo cual además, para acreditar esa prueba y a ver quién es el cliente nuestro que iba, en el momento del fallecimiento, iba a levantar el notario, que es lo que había en la vivienda. Con lo cual, o que estaba incluido incluso los clientes en residencias geriátricas, ¿no? que ya hemos visto lo que ha pasado. Con lo cual, bueno, evidentemente estas dos sentencias, que ya han habido dos del Tribunal Supremo, lo que va a modificar es que esta presunción legal está muy condicionada con respecto al planteamiento generado por el Tribunal Supremo, lo cual va a reducir evidentemente la carga fiscal con respecto al mismo. Es decir, que a la pregunta de ¿cómo va a haber? Además sabéis que cuando tenemos el ajuar del 3% hay que quitar el 3% del valor catastral. Se verá reducido cuando es al cónyuge al que se le entrega el ajuar en un 3% del valor catastral de la vivienda, ¿vale? Pues si no hay más preguntas, sobre todo agradecer a la Asociación Profesional de Técnicos Tributarios, con la cual ya hacía tiempo que colaboro, y hace mucho tiempo, cuando yo era ya delegado de la EDAF, hace ahí en el 2007 que trabajaba con vosotros. Es un placer estar en vuestros
en vuestras actividades que hacéis. Muchas gracias por la oportunidad, gracias al señor presidente, a Joan Torras, por habernos invitado y al señor Josep Amate por pensar también en nosotros. Y nada más, cualquier cosa que tengáis, bueno, tenéis el correo y espero no haberos aburrido, que haya servido la sesión para por lo menos haceros un poco de luz en esta reforma y cuando nos encontremos ante este problema, pues podamos plantear al cliente determinadas soluciones o alternativas para que, bueno, pues ver que planificar es interesante, no es interesante, es necesario, es necesario hacerlo y sobre todo, pues bueno, siempre en el interés del cliente y de su familia, ¿no? Y que, bueno, pues ya sabemos que van a haber más modificaciones de impuestos que habrá que ir analizando, pero es nuestra obligación saber exactamente qué se modifica, cómo se modifica y en qué aspectos y repercusiones tiene esas nuevas normas para que podamos ayudar a nuestros clientes. Muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego.